Vamos a empezar ahora la parte correspondiente a valores e ideologías, empezando en este caso, en esta grabación, por la sección de valores. Para la parte de valores vamos a trabajar con un texto de Bayes, que lo que presenta es un modelo desarrollado por Inglehart. Más adelante, en la siguiente, estaría agregando, en base a un texto de Hasler, la discusión posterior respecto a este modelo de sucesivas épocas de valores presentados por Inglehart. Y después, en las siguientes, pasaríamos al tratamiento de ideologías. La diferencia entre esta parte de valores y lo de ideologías que viene después es que esta sección sobre valores es de carácter más genérico. Como vamos a ver ahora, el modelo de Inglehart sobre épocas de evolución en función de los tipos de valores, lo que presenta es algo así como grandes etapas históricas respecto a cuáles son los grandes valores predominantes. Y esto hace al conjunto de la sociedad en sí, de hecho al conjunto de muchas sociedades, porque Inglehart lo que se está planteando es la evolución del tono del pensamiento occidental en general. En cambio, cuando vayamos a las ideologías, ya ahí nos vamos a meter en el terreno de la visión de conjunto que tienen diferentes perspectivas de ideas en debate en cada sociedad y en cada momento, visiones más conservadoras, más liberales, más socialistas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que tenemos para ver allí. Entonces, bueno, ideologías va a ser un conjunto más variado, y en términos de corrientes permanentemente discutiendo entre sí, lo de ahora de épocas de valores refiere más bien a grandes periodos dominados por un tipo de valores u otro, o con distinto tipo de valores presentes. Bueno, esto es lo que veríamos con Bayes en base a Inglehart. Bayes arranca por una definición básica de valor como cualidad apreciable que se atribuye a las cosas, y entonces sistema de valores como conjunto articulado de valores preferidos por los que la persona opta y que condicionan su conducta. Presenta a continuación tres grandes etapas de sociedades marcadas por un distinto tipo de valores. Empezando por sociedades agrarias, caracterizadas por valores tradicionales, que en definitiva es una descripción muy emparentada a lo que ya vimos con Weber respecto a tipos de legitimidad, cuando Weber pensaba en las sociedades antiguas como basadas en un tipo de legitimidad tradicional. Bueno, exactamente lo mismo es lo que toma Inglehart y Bayes presentando el modelo de Inglehart para hablar de las sociedades agrarias. Predominaría entonces un conjunto de valores tradicionales que valora principalmente la estabilidad, o sea, el no cambio. Estaríamos en un entorno donde lo que se considera bueno es mantener la situación que se tiene, mantener el tipo de códigos con los cuales la sociedad se maneja, mantener las pautas con los que la sociedad se ha manejado siempre. Como había dicho Weber antes, eso es lo que da legitimidad al sistema. Bueno, ¿qué esperamos del sistema? ¿Qué esperamos del conjunto del funcionamiento social? Que reproduzca las pautas que le conocemos, que no aparezca con cosas no conocidas. El cambio entonces tiende a verse principalmente como una amenaza. A su vez, bueno, una base en la estructura familiar clásica, y Inglehart agregaba aquí el tema de las concepciones de diferencias naturales entre la gente que hacen estructurar a la sociedad en niveles distintos de personas que son naturalmente diferentes entre sí. Esto hace a los esquemas tanto de la antigüedad como de la Edad Media, bueno, separaciones entre esclavos y personas libres, o en las sociedades medievales entre el nivel de los campesinos, el nivel de los guerreros, cada uno con atributos diferentes, cada uno con posibilidades diferentes, con diferencias de poder, y a su vez
cualquiera de esos razonamientos tratando de justificar esas diferencias entre las personas en diferencias naturales. Cuando Aristóteles en Grecia trataba de argumentar por qué era legítimo que hubiera esclavos, apuntaba a, bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene más capacidades que otras, los esclavos naturalmente serían las personas que son más capacitadas para el trabajo físico y no para el trabajo intelectual. Un poco lo mismo pensaban en términos de la Edad Media cuando hacían la diferenciación entre los sacerdotes, los guerreros, los campesinos, cada uno con sus grados de poder y posibilidades, y por supuesto los campesinos en el nivel inferior de todos, y también se pensaba en términos de diferencias naturales, la sociedad naturalmente tiene que organizarse como un cuerpo en distintas funciones, la gente corresponde a funciones diferentes, entonces bueno, por naturaleza la gente corresponde a uno o a otro de esas funciones y de ahí derivan las posibilidades, derechos y etcétera que la persona tiene o no tiene. Bueno, todo este código se quebraría en el paso a las sociedades industriales con la transformación de valores tradicionales a valores materialistas, que fundamentalmente van a ir por el cambio de valorar la estabilidad a, justamente, y valga la redundancia, pasar a valorar el cambio, pasar a tener una visión positiva del cambio. La diferencia principal de estas sociedades industriales que empiezan a estar con una economía activada por el crecimiento de la industria y el comercio, dinamizada por eso y en un proceso de crecimiento rápido a raíz de eso, es que, bueno, van a generar entonces en relación a ese movimiento valores materialistas. Esos valores materialistas estarían caracterizados principalmente, como decía recién, por pasar a tener una visión positiva del cambio, mediante, como apuntaba por allí, el trabajo, el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, se pasa a pensar que por allí se puede entrar en una senda de continua mejora. Eso en definitiva implica la idea de progreso, que como menciona Valles, viene ya desde la Ilustración, arranca con la Ilustración, empezando a plantear en el siglo XVIII las posibilidades de este proceso de progreso humano si se dejan libres estos factores, y va a ser muy potenciado luego por la revolución industrial, que es lo que lleva a la práctica en términos de crecimiento económico y de entonces desarrollo de las posibilidades de los países en su conjunto. Es la revolución industrial la que materializa esto de el cambio a valores materialistas, el cambio a ver, bueno, sí, por ahí, por el desarrollo de la tecnología, del conocimiento y aplicado eso al crecimiento industrial, impactando eso sobre la economía y sobre las condiciones de vida, entonces podemos pensar que la sociedad va a estar en continuo cambio, pero un continuo cambio que implica crecimiento económico, desarrollo y elevar el bienestar material de las personas. Es algo así como haber invertido la perspectiva sobre el cambio, mientras que en sociedades que se veían a sí mismas como estables en el periodo anterior, cambiar era potencialmente una amenaza. En el contexto de las sociedades industriales, el cambio es pensado al revés. El cambio se piensa en términos de cambiar es lo que hacemos todo el tiempo, estamos en un proceso de cambio, todo el tiempo estamos en un proceso de cambio, y esos procesos de cambio son cambios para mejor. Estamos permanentemente cambiando porque estamos permanentemente creciendo y aprovechando mejor nuestras posibilidades. Eso sería el esquema de valores materialistas. Aprecio el cambio porque ese cambio me da acceso a mejoras, y mejoras particularmente en términos de mayor acceso a bienes materiales. Esto, por supuesto, si viene relacionado con la revolución industrial, va a tener su mayor expresión, su expresión más pura, en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de la
confianza plena en el progreso y en, bueno, pues todas las ventajas que vienen dadas por ese proceso de cambios materiales. Esto va a ser parcialmente puesto en cuestión, no totalmente sustituido, sino puesto en discusión y en equilibrio con una nueva fase de valores, que es lo que plantea Inglehart en su trabajo y lo que es retomado aquí por Vallès, a partir de fines del siglo XX o desde mediados del siglo XX en adelante, con un cambio hacia sociedades postindustriales asociadas a valores postmateriales. Si la etapa anterior, la de valores materialistas, estaría caracterizada por la confianza en el progreso, una de las características de estas sociedades postindustriales, de estos valores postmateriales, sería la desconfianza frente a la idea del progreso, en el sentido de empezar a atender a los efectos colaterales negativos que el crecimiento puede tener. Mientras que en la etapa anterior era pura fe en el progreso, en esta etapa se empieza a tener, ojo, cuidado en que esos procesos de crecimiento, esos procesos de desarrollo pueden al mismo tiempo generar efectos negativos, externalidades negativas. Entonces, bueno, sí, desarrollo, pero cuidando de qué manera. Ese cuidar de qué manera es la esencia de la visión postmaterialista. Una de las esencias en todo caso. Entonces, uno de sus ejes va a ser este de la desconfianza frente a la idea de progreso, el equilibrar la idea de progreso respecto a otros aspectos a tener en cuenta. A su vez, esto está asociado al segundo punto, muy vinculado a este primero, que es la valoración de dimensiones ajenas al trabajo y a las necesidades materiales. Esto es, si los valores materialistas, el periodo anterior, hacían plenamente el trabajo como la razón de ser de las personas y de las sociedades, los valores postmateriales empiezan a buscar matizar, equilibrar el trabajo como valor con otros aspectos de la vida más allá del trabajo y también valorables, y con otras necesidades, gustos y satisfacciones paralelos a las necesidades materiales. Entonces, entre estas dimensiones con las cuales la visión postmaterialista complementa a la visión materialista clásica, están cuestiones como la elección y el gusto por la profesión. De mediados del siglo XX para acá empieza a estar cada vez más presente esto de, bueno, sí, la gente trata de elegir qué hacer en función de qué le gusta hacer, no solo y totalmente por cuestiones materiales. Esto implica no necesariamente vas a estar optando por qué hacer en la vida puramente por qué es lo que me da más beneficio material. Puede ser que vayas a estar matizando eso con cuestiones de gusto y de elección propia. Lo mismo pasa a darse, y fundamentalmente en contextos de países desarrollados, en el equilibrio entre salario y tiempo libre, principalmente en países desarrollados, para alguna parte de la población, en países en desarrollo también. Por supuesto que esto, y ya lo veremos después, tiene una aplicación más limitada o en todo caso más compleja en países en desarrollo. Pero bueno, otro de los aspectos que esto presenta sería la tensión entre salario y tiempo libre. Acá lo que advierte la gente que empieza a fijarse en esto de los valores postmateriales es, bueno, quizá también la gente empieza a no decidir puramente en función de salario. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto voy a trabajar? Lo más posible, si puedo ocupar todo mi tiempo con trabajo remunerado, entonces lo ocupo. Bueno, el empezar a ver personas y situaciones en las que la gente puede de repente decir, y bueno, no, trato de balancear. Hasta cierto punto voy por trabajo y salario, y cierto margen del día, aun si pudiera dedicarlo a trabajo y salario, prefiero dejarlo para un espacio de tiempo libre que tiene que haber y que es un valor en sí. Mientras que la visión
más plena, pura, anterior de valores materialistas, diría, no, pero ese tiempo libre es ocio, ese tiempo libre está mal, en los hombres está mal, en todo caso sería cuestión de las mujeres y las mujeres que lo apliquen al cuidado de la casa y de los niños. Bueno, empieza a valorarse el tiempo libre, el trabajo sí, y el trabajo en todos los géneros, hombres y mujeres, pero también para ambos el tema del equilibrio respecto al tiempo libre, al espacio que uno se deja por fuera del trabajo y de lo salarial, y a valorar eso también, a buscar un punto de equilibrio entre las dos cosas y no solamente una. Y lo mismo de otra manera puede verse en el equilibrio entre producción y medio ambiente, ¿no? Este es otro de los puntos clásicos de esta discusión. De vuelta, en la etapa anterior, valores postmaterialistas, esto último no era una discusión, ambiente ni siquiera se consideraba, y el asunto es centro, producción. ¿Qué es lo que importa? Desarrollo productivo. Eh, Desarrollo industrial contra contaminación del aire, los arroyos, etcétera. Bueno, está, la contaminación del aire y la contaminación de los arroyos y los ríos viene dado por el desarrollo industrial. Los países más industrializados tienen más contaminación, sí, lógico, pero la gente vive mejor porque tiene acceso a más bienes materiales que en países atrasados que son agrícolas, capaz están menos contaminados en aquella época, en la época de una agricultura no tan llena de agroquímicos, pero con un nivel de vida menor. Entonces, bueno, durante la época de los valores materiales, producción ambiente no es una discusión, ni siquiera está planteada. La época que plantea esta discusión y plantea cómo hay que trabajar el equilibrio, la articulación, el respeto de una dimensión respecto a la otra, es esta época, la época de los valores postmateriales, en los que justamente por el punto anterior, desconfianza frente a la idea del progreso, cuidado respecto a esa dimensión, producción ambiente también va a pautar este cuidado. Bueno, sí, todo bien con el crecimiento productivo, pero ya sabemos que de por sí el crecimiento productivo puede arrastrar consecuencias negativas en el ambiente. Entonces, bien, más bien el asunto es ver cómo uno evoluciona en términos de desarrollo productivo, cuidando hacerlo de manera que no se afecten lo menos posible dimensiones ambientales. Lo mismo tiene una traducción en un tercer eje en términos de realización personal, también parte de lo que Inglehart planteaba respecto a este punto y que Bayer reproduce es esta época, la de los valores postmateriales, esta época de sociedades postindustriales, sería una época más marcada por, y esto dado también por los factores que antes mencionábamos, por darle a las personas una mayor importancia a su realización personal. Son sociedades más individualizadas, de pautas más individualizadas, donde las personas están menos encuadradas, como apuntaba por allí, en marcos colectivos y más buscando la cosa que las expresa más personalmente. Están buscando más su camino propio de expresión personal, más que un encuadre rígido en ciertos estándares. Y esto se podría ver en mil cosas, incluyendo la variedad a la vista que presenta una sociedad actual respecto a una sociedad de la época anterior, ¿no? Uno ve una foto de 1910 o de 1870 y ve una imagen de la sociedad actual, y una de las cosas más marcantes es la estandarización de tipos que tenías en aquellas sociedades anteriores respecto a la variedad de elecciones personales, ya está, de lo estético, conceptual, de pensamiento, etcétera, que encontrás en la sociedad actual. Bueno, ese tipo de cosas están relacionadas a esto de ser sociedades más basadas en búsqueda de caminos individuales, según el modelo de Inglehart planteaba. Bueno, una cuestión que uno puede plantearse respecto a todo esto es, como decía antes, en qué medida esto vale o no para el contexto de países en desarrollo. Esta fue una discusión bastante reiterada durante las décadas previas. Es bastante
claro que el modelo de Engelhart aplica para los países desarrollados, que es lo que él estaba buscando marcar. Lo que Engelhart planteaba es años 60, 70 en adelante, empieza a cambiar el tono de las sociedades desarrolladas en esas pautas que estuvimos viendo. Ahora la pregunta que queda es, está bien, en las sociedades desarrolladas es más claro que se da ese cambio de forma más patente. Ahora, en los países en desarrollo, esto qué tanto se da así o no. Incluso ha habido a veces, desde perspectivas ambientalistas, desde los países en desarrollo, cuestionamientos al modelo de Engelhart, por lo que parecería suponer como precondición. Se ha planteado, bueno, si Engelhart nos está diciendo, porque el modelo de Engelhart contenía este punto, que son las sociedades desarrolladas desde los años 60, 70 para adelante, las sociedades donde la gente alcanza a un grado de satisfacción básico de sus necesidades de vida, a tal punto que puede empezar a pensar en otras cosas más que su supervivencia material básica. Bueno, en esas condiciones, cuando la gente tiene lo básico ya resuelto, entonces puede pasar a pensar en otro nivel de cosas. El planteo de Engelhart iba por ahí. Las sociedades desarrolladas hacen ese cambio, en base a su desarrollo industrial previo, alcanzan cierto nivel de vida que les permite pensar más allá de lo puramente material y desarrollan entonces valores postmateriales. Mirado esto desde los países en desarrollo, a veces la pregunta que quedaba tirante era, bueno, pero ¿y esto qué supone? Estamos suponiendo entonces que hay que llegar al nivel de desarrollo y de nivel de vida de los países desarrollados para preocuparnos por cosas como la calidad ambiental. No, los países en desarrollo entonces no podríamos estar preocupándonos por eso porque hay que entender que estamos más agobiados por necesidades materiales, entonces todavía no llegamos a ese plano. Bueno, esto de hecho es un buen punto para discutir en el foro y lo dejaría para discutir en el foro porque realmente que se presta a distintas visiones y aspectos particulares que se pueden ir marcando en un sentido o en otro. De todas maneras, adelantaría una visión sobre esto que a su vez creo es ya a esta altura bastante extendida, en el sentido de que creo que se puede sí pensar que el modelo anterior para los países en desarrollo tiene una aplicación más limitada de por sí, justamente por esa cuestión, porque los países en desarrollo están más sujetos todavía a un grado de necesidad de satisfacción de necesidades materiales, de manera que eso tiene todavía un peso mayor y este otro pensamiento más postmaterial tiene menos espacio para desarrollarse. Sin embargo, creo que efectivamente el modelo aplica también a los países en desarrollo, puede aplicar a los países en desarrollo y no hay que sacar esa conclusión de, el modelo de Engelhart lo que nos está queriendo decir es que hasta que no lleguemos a países desarrollados, entonces no podemos pasar a un pensamiento postmaterial. Creo que la cosa no es necesariamente así, justamente porque lo que opera es eh, tras, la transposición, la transferencia de ideas, de marco de pensamiento, de marco de política, desde los países desarrollados a los países en desarrollo. En definitiva, vivimos todos en el mismo mundo. O sea, los países en desarrollo tendrán su circunstancia peculiar, pero aún con esa circunstancia peculiar, viven en el mismo mundo que los países desarrollados, por lo tanto están impregnados del mismo tipo de ideas que fluyen en el otro campo. Entonces, es posible que los países en desarrollo en algunos casos no hubiesen generado por sí mismos y de la misma manera y en el mismo grado elementos de pensamiento postmaterial. Pero una vez que eso está instalado en el mundo y una vez que los procesos críticos respecto a algunas aristas de los procesos de industrialización y de los procesos de desarrollo en general pasan a estar en cuestión, bueno, pues eso pasa a estar en cuestión para todo el mundo, es absorbido por todo el mundo y entonces, aún con las limitaciones que esto pueda tener para nuestro contexto,
creo que de todas maneras vale, de todas maneras es efectivo, en el sentido de decir, aún con todas las limitaciones que se puedan plantear, desde los países en desarrollo actualmente hemos cambiado fuertemente nuestra mirada sobre estas cosas y tenemos fuertemente pautas postmateriales en la manera en que miramos las cosas. Es decir, en buena medida miramos las cosas más con ojos de nuestra época que necesariamente con, no, nosotros tenemos la mirada que corresponde a nuestro nivel de desarrollo material, más que la mirada correspondiente a nuestra etapa de desarrollo material, industrial, tenemos la mirada de nuestra época. Y si el mundo ya desarrolló esa mirada, pues esa mirada se transfiere, se comunica también a contextos como el nuestro. Um, Quería pasar ahora a algunos ejemplos de cómo esto es muy patente. Lástima no podamos hacer esto como ejercicio sincrónico, o por lo menos no lo tengamos pautado en este curso porque no habíamos previsto esa dinámica para esta ocasión. Pero bueno, quería comentar algunos ejemplos traídos de mediados del siglo XX para ver hasta qué punto tenemos sobre esas cosas miradas distintas ahora. O sea, como que ahora nos llama mucho la atención la distinta mirada que tenían sobre esas cosas la gente de aquella época, siendo la gente de aquella época nuestros abuelos, ¿no? O sea, a una distancia de 70 años, no más que eso. Y bueno, uno de los ejemplos que me gusta poner para situar esta discusión y esta diferencia de mirada que nosotros tenemos respecto a lo que fueron miradas comunes en épocas anteriores, aún sin darnos cuenta hasta qué punto hemos cambiado, porque bueno, claro, nosotros no estuvimos en aquella época para darnos cuenta cuánto cambiamos y qué rápido que cambiamos. Bueno, pues una de las cosas que me gusta mostrar sobre esto es esta imagen sobre la que siempre pregunto a la gente qué piensan que esa imagen es. ¿Qué significa? Como ahora no estamos conversando en directo sobre qué significa esa imagen, simplemente me voy a limitar a reproducir qué es lo que la gente prácticamente siempre dice sobre esta imagen cuando le preguntan qué es, qué significa, qué contenido tiene, qué contenido conceptual tiene. Al mismo tiempo pueden hacer el ejercicio de ir pensando qué les parecería que es. Pero lo que suele parecer más habitualmente que es una advertencia respecto a estas contradicciones de las que estuvimos hablando. La imagen parece comunicar algo así como, bueno, la imagen del fondo claramente es una explosión, una especie de explosión nuclear. Entonces, claramente serían los riesgos. Y a su vez, la imagen parece estar vinculada, se ve ese cartel de Las Vegas, carteles luminosos, avisos, uno identifica Las Vegas con casinos y cosas así. Entonces, actualmente esa imagen se ve siempre como una imagen de denuncia o de advertencia, de denuncia de las contradicciones de la vida moderna, los lujos, la cosa así superficial, de que el casino, la diversión, no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo las explosiones nucleares a la vuelta de la esquina. O sea, claramente un aviso, una advertencia de peligro, de riesgo y de las contradicciones de la vida contemporánea entre estas cosas de lujo y diversión más superficial y las cosas negativas que uno ve allá al fondo, los peligros que uno está viendo ahí al fondo. Eh, Todo eso que estuve contando es lo que a la mirada contemporánea esta figura le representa, diría que a prácticamente el 100% de la gente. A eso me refería hace un rato con esto de, de la mirada que tenemos ahora. Y decía lo de hasta qué punto ahora tenemos una mirada tan distinta respecto a lo que 70 años atrás se veía,
a los conceptos que 70 años atrás había sobre las cosas, a pesar de que no nos damos cuenta cuánto cambiamos en 70 años, porque esta imagen en realidad es un aviso turístico. Y es bien raro ahora imaginárselo como anuncio turístico. Creo que lo que menos uno pensaría ahora en la vida cuando uno ve esta imagen es que esto era propaganda turística. Pero bueno, esto era efectivamente propaganda turística. Esto es un anuncio de Las Vegas en los años 40 invitando a ir a Las Vegas. ¿A qué? Bueno, por supuesto que a ir al casino y jugarse la plata y todo eso, eso ya en aquella época, no cambiamos tanto, ya en aquella época caracterizaba a Las Vegas. Pero a su vez para de paso ver las explosiones nucleares desde el centro de Las Vegas y desde la zona de los casinos. ¿Por qué? Porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en pleno periodo de desarrollo de nuevas bombas nucleares y las pruebas atómicas se realizaban en el desierto, muy cerquita de Las Vegas. Por tanto, las explosiones de los hongos nucleares se podían ver desde el centro de Las Vegas. Entonces ibas a Las Vegas, jugabas en el casino y de paso, si tenías suerte, caía justo al mismo tiempo que alguna explosión nuclear y podías ver las explosiones desde el centro. A eso era que invitaban los folletos de Las Vegas de aquella época. Venga a Las Vegas a jugar al casino y a ver explosiones nucleares. Eh, Esto es un ejemplo muy cabal de hasta qué punto tuvimos un cambio de época entre la época confianza en el desarrollo y la época actual. Ahora vemos esa imagen y decimos, epa, peligro advertencia, porque nosotros ya miramos esa imagen con los ojos de ahora, ya miramos esa imagen con una visión de riesgos. Esa visión de riesgos no los tenía la gente en aquella época, que visión, confianza en el progreso, eh, explosiones nucleares que se ven desde el centro de la ciudad. Ah, perfecto, esto es el elenco científico técnico del país, desarrollando las posibilidades científicas que el país tiene y desarrollando armamento y el poder de la nación y etcétera, etcétera. Lado cuestionado de eso, cero. Y prevenciones respecto a eso, cero. Entonces, maravilloso. Si aparte de desarrollar poder y armamento podemos explotar esto con fines turísticos, venga y vea explosiones nucleares. Para mostrar cómo esto era parte habitual de este conjunto, esta es otra propaganda que mostraba lo mismo. Allá se ve el hongo nuclear en el fondo del anuncio con una visión simplemente un poco más amplia de lo mismo. Y esto es una foto sacada del centro de Las Vegas en aquella época, simplemente para traer a colación que lo de la imagen no era solo un dibujito que recreaba de forma ficticia algo que no era tan así, en realidad sí era tan así, exactamente así como la foto lo está mostrando. Y ahora para mostrar cómo esta diferencia de mirada entre esto de la enorme diferencia que tenemos entre la visión postmaterial que tenemos ahora y esa mentalidad más materialista, más de confianza y no crítica respecto a los procesos de progreso y no alerta respecto a las externalidades negativas que los procesos de progreso pudieran dejar, respecto a los riesgos que el manejo de nuevos elementos traídos por ese progreso podía tener. Quería leer este extracto. Este extracto está tomado de una revista educativa uruguaya, de una revista de la ANEP que circulaban una revista de circulación en las escuelas públicas, revista que editaba la propia escuela pública y que bueno, traía cosas, ¿no? Este material para los niños de diversas características, entre ellos muchos artículos de loas, de eh, confianza en el desarrollo, del progreso y las posibilidades del desarrollo humano y la mente humana, etcétera, etcétera. Y justamente ligado al anterior, a esa visión con cero prevención de los riesgos potenciales que podían venir de esa cosa nueva que estabas manejando, de el último invento de la ciencia moderna. Relacionado a eso está este artículo con cómo transmitía la escuela uruguaya a través de su revista acá la visión sobre las armas atómicas, sobre la bomba atómica. Y apuntaba,
Es evidentemente muy penoso que un invento de importancia tan grande haya sido aplicado enseguida a la guerra. Estamos convencidos de que la bomba atómica puede servir para obras de paz. Podemos suponer que la bomba, como ya se ha hecho con los explosivos comunes, podrá ser utilizada en trabajo de construcción. Su utilización será feliz y provechosa, por ejemplo, para proceder a transformaciones de terrenos, suelos o subsuelos submarinos, o quizás para provocar cambios en el estado de la atmósfera. O sea, precisás hacer llover, tira una bomba atómica a las nubes y tenés lluvia. Precisás derribar un edificio, una pequeña bomba nuclear y salimos adelante. O sea, esta idea de en el futuro, este nuevo invento lo vamos a usar para todo, cada nuevo invento que el hombre va desarrollando, lo aplicamos en 1000 cosas útiles, entonces vamos a estar con explosiones nucleares por todos lados en la ciudad, expresa lo mismo que lo anterior. La misma idea de venga a haber explosiones nucleares como atractivo turístico. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, el desarrollo atómico tuvo muchas aplicaciones en muchas cosas, medicina, etcétera. O sea, este artículo efectivamente estaba anticipando cosas que sucedieron. Lo que sí se ve en este artículo es como la confianza en que eso iba a tener montones de aplicaciones absolutamente cotidianas porque no entraña riesgo ninguno. Sí, marca una diferencia enorme entre la percepción de aquella época y la prevención respecto a riesgos posibles que existe ahora respecto a esas innovaciones. Y quería citar, para cerrar, un último, pedazo de párrafo, último trozo de texto traído de la misma revista un par de años posterior, pero de la misma revista de educación primaria uruguaya, de vuelta, eh, transmitiendo la confianza de la época en los procesos de desarrollo, en este caso más traído al escenario de América Latina. Esto es una pequeña notita dedicada a contarle a los niños en Uruguay el, el maravilloso proceso de desarrollo de Brasil en Mato Grosso. Esto es asociado a la construcción de Brasilia y a todo ese empuje en Brasil de poblamiento y de instalación de ciudades en el centro del país, en medio de este proceso de Brasil con una política dirigida a tratar de situar su centro político, su centro de desarrollo en el centro del país, que estaba muy con población escasa respecto a la costa. Bueno, con toda esta mirada de la cual la construcción de Brasilia es la muestra principal del proceso. Bueno, este artículo se dedica a contarle a los niños uruguayos esa cosa maravillosa de empuje civilizatorio que Brasil está desarrollando en Mato Grosso. Entonces, cuenta esto con estas palabras. Una nueva savia corre ya por Mato Grosso y los centros civilizados se multiplican y crecen con extraordinaria rapidez. Mientras el área dominada por los indios va menguando paulatinamente, van llegando hasta los más apartados rincones del estado nuevos colonos que van a implantar allí la ganadería intensiva, realizan algunos cultivos o se dedican a la explotación de los bosques o de los minerales. El poblamiento se realiza con rapidez extraordinaria y día llegará en que en aquel territorio desolado, en los mismos lugares donde los indios se dedicaron a perseguir al tapir, se levantarán ciudades prósperas y populosas, orgullo del Brasil y de todo nuestro continente. Uno mira esto ahora y siempre uno queda como que medio de boca abierta al ver estas expresiones porque eh, con la mirada actual lo primero que te viene a la cabeza es, pero y en ese proceso, ¿qué hiciste con los indios? ¿Y qué hiciste con los tapires? La primera pregunta que surge, en aquel momento esto está transmitido, como se ve, en términos de donde antes había indios, ahora hay cada vez menos, y donde antes había tapires y selva, ahora ya no hay, y tenemos ciudades populosas, orgullo de Brasil y del continente. No existe ninguno de los balances que ahora plantearíamos. Ahora, como tenemos una mirada enormemente posmaterial, aunque no nos demos cuenta, cuando nos hablan de desarrollo y construcción de ciudades prósperas y en el medio nos mencionaron bosques, indios y tapires, lo primero que hacemos es pensar, bueno, pero ¿de qué manera estás balanceando eso con lo otro? ¿Cómo hago para tratar de preservar lo anterior
y no perderlo en el proceso. Esto lo que está contando es cómo una cosa es eliminada por la otra sin en ningún momento pararse a plantear si no hay cosas a cuidar y atender ahí, porque justamente lo que se estaba oponiendo era, mirá, te estoy hablando de indios y tapire por un lado y ciudades prósperas y populosas por la otra. O sea, ¿qué balance tengo que hacer? Ninguno. Ya estamos entendiendo claro que estoy hablando de el retraso por un lado y el progreso y el desarrollo por el otro. Bueno, este pasaje creo que expresa todo lo que la época de valores materialistas no se cuestionaba, todo lo que la era de confianza absoluta en el progreso no se cuestionaba para nada, y que es un escenario, como decía antes, de hace menos de 70 años, discurso de la escuela pública uruguaya. Si ahora este texto impresiona cuando uno lo lee, bueno, pues lo que se ve es, creo que lo mismo que Inglehart planteaba. Cuando Inglehart escribía esto de hacia los años 60, finales de los años 60, comienzo de los años 70, empieza un cambio de inflexión en las sociedades contemporáneas, un cambio del sistema de valores materiales a posmateriales. Si bien Inglehart lo planteaba pensando en los países desarrollados, esto por transferencia, por comunicación, porque el mundo en su conjunto, en definitiva, está en cierto diálogo, esto nos impregna a nosotros también y nosotros somos en buena medida hijos de este cambio de mirada y por eso notamos como cosa rara y llamativa esto que hace solamente 70 años lo decía la escuela para educar niños y listo, bueno, estamos transmitiéndole a los niños las ventajas del proceso de modernización respecto al estado primitivo y deplorable que la América Latina tenía, llena de indios y de tapires, imagínate. Bueno, queda por acá con esto el tema de evolución en grandes periodos de etapas de valores y continuaría la próxima con unos apuntes a partir del texto de Hasler respecto a la discusión posterior que tuvo este modelo de Inglehart respecto a bueno, algunos detalles de cómo puede verse la evolución de este proceso. El texto de Hasler se centra específicamente en valores postmateriales, en qué características tendrían, qué causas tendrían, y bueno, con esto que hablamos siempre de que el curso busca tener algunas lupas a turismo, algunas lupas a ambiente, querría aprovechar, ya que este tema está muy vinculado a aspectos ambientales, aprovechar el texto de Hasler que pone en discusión de manera un poquito más profunda y pormenorizada esta etapa de valores postmateriales de lo que podemos verla en la descripción básica del texto de Vallés.